en 5 meses, 6, he pasado de mover 100 kilos a 2 repeticiones a 150 a 3. Yo llevo 10 meses en el gimnasio, ¿vale? Que no es ningún método en concreto, sino es un método mío propio. Me llamo Martín, este es mi canal donde subo mis entrenos y demás, y quería hacer un vídeo sobre el press banca en concreto. Ya haré otros sobre otros movimientos y demás, pero quería centrarme en este, que es en el que he estado practicando unos meses y le saco un rendimiento bastante bueno. Alguna gente por Instagram y por algún comentario de YouTube me ha comentado qué es lo que he hecho yo para pasar de estar moviendo 100 kilos a 2 repeticiones a estar moviendo 150 a 3. Así que aquí te voy a compartir el método que yo he seguido, que no es ningún método en concreto, sino es un método mío propio y que no tiene ningún tipo de respaldo científico, por así decirlo, pero es el que a mí me ha sacado de pequeños estancamientos y me ha hecho llegar hasta este 150 por 3. Así que si a lo mejor quieres probar un método nuevo para tu press banca, que no te aseguro que no va a ser ni lesivo, ni problemático, ni nada de eso, simplemente que a lo mejor a algunas personas les sirve y a otras no, como cualquier otro método, pues aquí en este vídeo te lo voy a compartir y esto es lo que a mí me ha servido personalmente, y seguramente no sea para todo el mundo, pero yo lo voy a compartir. Yo llevo 10 meses en el gimnasio, ¿vale? Nada, empecé primero sin hacer press de banca y haciendo solo ejercicios de hipertrofia. Y después, a los 4 meses y medio o así, comencé a hacer press de banca y empecé, pues el primer día obviamente ya tenía una muy buena base, porque llevaba casi 5 meses entrenando en el gimnasio, aunque no fuera press de banca en sí, pero un montón de presses y demás. Entonces yo empecé pues con, creo que eran 80 kilos a varias repeticiones, súper desadaptado y demás, la técnica mal, y entonces entre mejorar la técnica y aparte, obviamente, adaptarme al ejercicio y demás, y progresar de esta forma, he pasado de hacer, pues eso, ponte que los primeros 3 entrenos no cuentan porque eran de adaptación, y ya el cuarto, quinto sí que me ponía ya 100 kilos a 1 o 2 repeticiones, y de ahí hasta el día de hoy, en 5 meses, 6, he pasado de mover 100 kilos a 2 repeticiones a 150 a 3. Voy a empezar contando un poco en qué se basa, en cómo he planteado yo pues esta progresión de banca. Ya os digo que va a ser un método muy sencillo. De hecho, llamarlo método es un poco demasiado casi, pero es lo que yo he estado siguiendo para progresar aquí. Y principalmente se basa en llegar, como norma, como base, llegar a un número de repeticiones, y cuando llegues con el mismo peso, le subes el peso. Y entonces te harás obviamente menos repeticiones. Ejemplo, si yo por ejemplo estoy empezando y tengo, no sé, 70 kilos a, no sé, 3 repeticiones, 4. La idea es que tú con el paso de los entrenamientos, pues a lo mejor llegues a hacer un 70 por 6 o 7, que son más o menos las repeticiones máximas en las que yo me he movido en la primera serie. Y cuando llegues a esas repeticiones, yo lo que he hecho es subirle el peso, 2,5 o 5 kilos, ¿vale? Dependiendo un poco de qué peso estés moviendo. Obviamente, a lo mejor si vas con mucho peso, a lo mejor subirle 5 kilos es asequible, pero a lo mejor si vas con 50 kilos, subirle a 55 es bastante porcentaje de peso. Y entonces, de esas 6 o 7, le subes el peso y entonces te van a caer hasta eso, 3 o 4. Y después, con el paso de los entrenamientos, volver a ir progresando con ese mismo peso hasta llegar a 6 o 7, subir otra vez el peso y volver a hacerte 3 o 4, y así todo el rato. Y esta sería la base del método que he estado siguiendo, que ya os digo, es una progresión muy normal de un ejercicio. De hecho, prácticamente todos los ejercicios, aunque sea un press inclinado en máquina, también lo hago así. Después hay algunas excepciones. Por ejemplo, yo tuve un estancamiento bastante fuerte cuando llegué a 130 kilos. Me acuerdo que no conseguía llegar a esa séptima repetición, me quedaba siempre en 6. Y lo que decidí hacer en esos casos, que no has llegado como a la repetición a la que tendrías que haber llegado para después subirle el peso, es directamente subirle el peso.
y ya está. ¿Qué pasó? En mi caso, obviamente, estoy hablando de mi experiencia personal haciendo press banca y haciendo esto. En mi caso, sí que es verdad que a lo mejor esa subida pesa un poco más de lo normal que una subida normal anterior que haya hecho, como de 120 a 122,5, por ejemplo, pues pesa un poco más, porque le has subido sin llegar a tantas repeticiones con el mismo peso, con 130 fue mi caso. Y nada, y directamente me hice 3 repeticiones con 135, me adapté con 135, llegué a eso, unas 4 o 5 repeticiones con 135, que ya era casi lo mismo que me hacía con 130. Y después, eso ocurrió en 2 entrenos, me parece. Después volví a coger 130 y me hacía casi 8. Entonces, básicamente, en esto se centra el cómo yo he entrenado el press de banca. Se centra en llegar a un mínimo de repeticiones para poder subirle el peso, porque tampoco queremos ir a un 1RM por el riesgo de lesión, obviamente. Y entonces se trata de llegar a ese rango de repeticiones que ya empieza a ser un poco alto, 6-7, lo suelo hacer yo, y cuando llego a eso, 5-6 también podría ser, alrededor de 6, y de entonces subirle el peso, adaptarte a un nuevo peso, progresar en él, y entonces cuando vuelvas al anterior, que no tienes por qué volver, pero si vuelves al anterior de primera serie, te vas a hacer más. O por lo menos en mi caso ha sido así en todos los pesos que he ido tocando. Así que nada, os habré ido dejando imágenes, pues haciendo press banca y demás, obviamente, entiendo yo. Y poco más que comentar, la verdad. Eh, si tenéis alguna duda, que a lo mejor se me olvida decir algo, ponedla en los comentarios si a alguno le interesa. Yo encantado. Y poco más que comentar. Tengo pendiente hacer un vídeo también explicando cómo he hecho mi volumen, en el cual he ganado casi 20 kilos de forma súper limpia, que mucha gente no tiene ni puñetera idea de cómo hacer un volumen bien hecho. Y tengo otro pendiente de un día en mi dieta y bueno, seguiré subiendo entrenos y demás. No sé si con tanta frecuencia, pero seguiré subiéndolos. Y bueno, si será algún RM o lo que sea, lo subiré, obviamente. O sea que nada, acabo de empezar también con la sentadilla, en la cual creo que voy a utilizar más o menos esta metodología, si se puede llamar así. Y ya os iré contando qué tal. De momento he hecho 3 entrenos de sentadilla y ayer que me tocó hice 155 por 8, bastante bien, bastante con margen. Así que poco a poco adaptarme y a meterle caña, que creo que le puedo sacar un buen rendimiento y lo contaré por aquí también. O sea que nada, gracias por el vídeo, chao.